Ahora ya sabemos que los receptores de las células, que podrían estar en la membrana, en el citosol o en el núcleo, son los encargados de la señalización química, o sea, de transmitir las señales que el cuerpo necesita enviar para poder cumplir ciertas funciones o bien dejar de producir una proteína o producir un movimiento. Entonces, cuando estos receptores se unen a sus ligandos, ¿qué sería la palabra ligando? Bueno, esas sustancias químicas, que podrían ser hormonas, podría ser una molécula pequeña o un átomo, un ion, encuentra su lugar en el receptor lo reconoce y se establece la unión química. Ese receptor puede transformar o su estructura o un canal y enviar una señal, ya sea entre vecinas, o sea, con otras células, o hacia su interior para producir un cambio interno en ella. De esta manera nosotros ahora cambiemos ese ligando que era endógeno, que era de nuestro propio cuerpo, por un fármaco. Esa es la idea. El fármaco va a intentar cumplir o la misma función de esas sustancias endógenas nuestras o bien inhibirlas por completo. De esta manera podemos ahora clasificar los fármacos, pero mirándolos desde otro punto de vista, o sea, mirándolos desde su relación con el receptor. Entonces aparecen palabras que se utilizan muy a menudo en los prospectos. Por ejemplo, agonista, antagonista. ¿Quién vendría a ser un fármaco agonista? Bueno, hace un ratito definimos varias propiedades que tenían que tener los fármacos para unirse a estos receptores, que eran, por ejemplo, afinidad, actividad intrínseca o eficacia, especificidad. Cuando nosotros hablamos de un agonista, hablamos de una sustancia que logra tener afinidad con ese receptor. O sea, paso 1 se va a pegar bien al receptor, se une de buena manera. Y paso 2 se mimetiza y provoca el mismo efecto que produciría nuestra sustancia endógena. Entonces, una vez que se pega al receptor, produce exactamente el mismo cambio que sería capaz de producir, por ejemplo, una hormona o un mensajero químico que libera mi propio cuerpo. En cambio, el antagonista, que son los dos grandes grupos, es una sustancia que también tiene afinidad por el receptor, se une bien al receptor, pero lo que logra, una vez que ya establece esa unión, es inhibir el movimiento de ese receptor. Por lo tanto, no se provoca ninguna actividad de ahí en más. Aquella actividad que era capaz de hacer ese receptor a nivel orgánico, fisiológico, ahora está inhibida totalmente. Por lo tanto, digo que no va a haber actividad de ningún tipo. ¿Qué otros términos me pueden aparecer cuando hablamos de si son puros o son parciales? O sea, agonista puro o agonista parcial, o antagonista puro y antagonista parcial. ¿Qué significa eso? Dijimos que ambos dos tenían actividad y ambos dos cumplen distintas funciones. En el caso de que yo diga, por ejemplo, que un agonista es puro, es porque no solo se unió bien al receptor, sino que provocó la misma acción que una sustancia mía endógena o mayor que la propia mía. Cuando yo digo parcial, lo que estoy tratando de decir es que tiene la capacidad de unirse, se une bien al receptor, pero no puede provocar esa acción que debería ser normal, esa función, como lo haría mi sustancia endógena. Su actividad es menor, o sea que no es tan eficaz. Por más que se unen, no todas provocan esa acción que yo estaría esperando que suceda. Ahora, cuando hablamos de competitivo y no competitivo, estamos refiriéndonos al sitio exacto donde se va a unir en ese receptor. Cuando yo digo que un antagonista es competitivo, estoy diciendo que va a usar el mismo sitio, exactamente el mismo que tenía o el agonista o mi sustancia endógena. Cuando yo digo no competitivo, es porque lo mismo va a llevar adelante su función, que es inhibir la actividad de ese receptor. Pero el lugar donde se va a unir no es el mismo donde se debería unir, por ejemplo, mi sustancia, ¿sí? Ya sea el ligando endógeno o ya sea un agonista. En cuanto a las palabras reversible y no reversible, generalmente preferimos que las uniones sean reversibles. ¿Qué significa? Que no se establezcan indefinidamente, que una vez que se une al receptor,
en algún momento, en determinado tiempo, esa unión se pueda revertir. Y en cambio irreversible quiere decir que es algo permanente. Muy pocos son los que nosotros buscamos que tengan ese efecto de permanencia, porque en realidad nuestro cuerpo, en el equilibrio que lleva adelante para todas sus funciones, usa de a ratitos lo que le hace falta, genera funciones y movimientos que son los necesarios en ese instante, no son eternos. Entonces son muy pocas las funciones que tienen este tipo de uniones químicas irreversibles. Podríamos resumir diciendo que la mayoría de los fármacos son de este tipo, son de los que se ponen en marcha y tienen su acción farmacológica a través de este mecanismo de los receptores de las células. Muy pocos son los fármacos que llevan otros mecanismos, ¿sí? Como por ejemplo los mecanismos osmóticos, los quelantes. ¿Qué es un quelante? Son fármacos, digamos, muy específicos para cosas muy puntuales. Y es muy poquita la cantidad de ellos que podemos llegar a tener al alcance de la mano. Un ejemplo sería una intoxicación con plomo. El plomo es bastante peligroso. Una vez que ingresa al organismo, toma el lugar del hierro en el glóbulo rojo y hace que ese glóbulo rojo sea inútil. Ya no puede llevar adelante la función de intercambiar oxígeno por dióxido de carbono en los pulmones o en las células, o sea, ser el transportador de esos gases. Una vez que entra el plomo, no sale nunca más. ¿Hasta cuándo? Y bueno, el glóbulo rojo en algún momento se va a romper, se va a poner viejo. Cuando pasa por el hígado decide desarmarlo, o sea, ya cumplió su tiempo determinado de vida. Cuando lo desarma, libera el plomo y el plomo sale automáticamente a sangre y vuelve a encontrar otro glóbulo rojo y hace lo mismo. Saca el hierro y se mete él. Por lo tanto, una persona intoxicada con plomo es muy difícil de revertir esta intoxicación. En muchos casos usamos sustancias que le llamamos quelantes para que se peguen a estos metales pesados o tóxicos y luego eliminarlas de alguna manera en forma de un complejo que no me lo deje escapar nunca más. O sea, son muy puntuales los fármacos o los radioisótopos, por ejemplo, que usamos para agredir células cancerígenas, pero con la intención de matar esa célula. Entonces no necesita un receptor, los mecanismos son otros. Son muy poquitos los fármacos a los que apelamos así en estas condiciones. Y como para que nos quede la idea bien clara, cuando hablamos de receptores, agonistas, antagonistas, es como decir que yo tengo la llave para entrar por una puerta y ese sería el agonista o mi propia sustancia, el ligando endógeno de mi cuerpo, y utilizamos la llave con el orificio perfecto. La llave tiene que coincidir con su cerradura. Cuando yo pongo un antagonista competitivo, sería alguien que tiene algo que parece una llave, entra en la cerradura y la bloquea y nadie más la puede usar. Por lo tanto, me inhibe el funcionamiento de la puerta, yo ya no la voy a poder abrir. Y cuando hablo de no competitivo, no va a usar la cerradura, o sea, no va a usar el lugar de la llave. Hagamos de cuenta que va a venir alguien y va a cruzar un barrote de punta a punta de la puerta, lo mismo no voy a poder abrir esta puerta, inhibo la puerta, pero no uso el mismo lugar que usaba el agonista o el antagonista competitivo. En vez de usar la cerradura, uso la parte de arriba o la parte de abajo de la puerta y la trabo. Ese sería un ejemplo como para que más o menos se den una idea de qué hablamos o qué es lo que nos dice el prospecto cuando nos dice que el principio activo es agonista o antagonista de determinada sustancia en el organismo. En cuanto a la farmacocinética, habíamos dicho que, en palabras sencillas, yo examinaba las velocidades y las concentraciones de ese principio activo, de ese fármaco que ingresaba a sangre o al tejido puntual donde yo quería que hiciera efecto. Entonces, lo extractábamos con la palabra LADME. ¿Y qué era lo que yo examinaba mediante todos estos estudios que le hacemos en la farmacocinética? Bueno, esto es un poco medir la aparición del fármaco, la duración del fármaco en sangre, por ejemplo, y la duración de ese efecto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tarda? Podríamos decir que depende en gran medida de las propiedades físico-químicas de la sustancia en sí. ¿Sí? Cómo se va a comportar, cómo la va a asimilar el cuerpo, qué cosas le va a hacer. Pero también depende mucho de las características de esa persona.
Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros en la parte de farmacocinética? Podemos intentar medir un montón de parámetros, pero va a depender en cierta manera, y ahí es donde decimos siempre que hay que recordar que las reacciones adversas y que los médicos deberían tener en cuenta que en los estudios clínicos no vemos todas las manifestaciones posibles. ¿Por qué? Porque todos estos procesos están muy influenciados por las características de cada persona. Acá influye cómo funciona el hígado de un paciente, el riñón, el sexo, la edad, el peso, las características genéticas o que tenga otras patologías que pueden influenciar algunos de estos 5 mecanismos que decíamos, de estos 5 procesos que el organismo le hace el fármaco: liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción. Están asociados a las características individuales de esa persona. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que no todo sirve para todo el mundo. Así que sí, deberían modificarse los tratamientos y ser lo más personalizados posible. ¿Qué nos trae aparejado este tema de la individualidad de las personas? O sea, tantos factores que ya se nos empiezan a mezclar cuando tenemos que ir a evaluar esos factores de velocidad, de absorción. Bueno, acá es donde retomamos un poco lo de las reacciones adversas. Primero dejemos en claro que efecto indeseable, efecto adverso o reacción adversa, esos sí son sinónimos, significa lo mismo. ¿Qué significa? Que estoy dentro de la dosis terapéutica y que hay algo que no es deseable, pero el fármaco lo va a provocar igual. Por eso le decimos reacción indeseable. Yo no la quiero, pero viene asociada al movimiento normal de ese fármaco. En la mayoría de los casos ya las conocemos de antemano. ¿Por qué digo la mayoría de los casos? Porque nos quedan 2 tipos de reacciones adversas que no tienen que ver con la dosis. Tienen que ver o con una alergia o lo que llamamos idiosincrática. Ya vamos a ver cuáles son. ¿Qué pasa con las normales? Digamos, las reacciones adversas que yo podría anticipar, que ya hemos visto, que conocemos todo ese mecanismo de acción del fármaco. Por lo tanto, es esperable que puede llegar a pasar. ¿Por qué decimos ese ya? Generalmente puede llegar a pasar, como lo nombrábamos en los capítulos anteriores. Nunca tenemos certeza al 100%. Bueno, porque no hay 2 personas en el mundo totalmente iguales. Por lo tanto, yo no puedo asegurar cuáles son los parámetros que van cambiando con exactitud de un ser humano a otro. Eso hace que en la mayoría de los casos las reacciones adversas, si bien son nocivas, ¿sí?, es algo que yo no quiero, van a darse igual, pero se van a dar con distinta intensidad en una persona o en otra. ¿Dónde se vuelven graves estas reacciones adversas? O si tenemos algún inconveniente puede llegar a ser grave. En la mayoría de los casos no lo son, pero en aquellas drogas que tienen una ventana terapéutica estrecha, quiere decir que moviéndose un poquito la dosis, la concentración, podemos llegar a tener problemas. Acá sí puede haber reacciones adversas graves, como por ejemplo hemorragias si alguien está con un tratamiento de anticoagulantes, ¿sí? Esa es una reacción adversa normal y su ventana terapéutica es muy chiquita, por lo tanto puede llegar a haber inconvenientes acá. ¿Cuándo se encuentra, cuándo nos encontramos, más bien dicho, en los pacientes que desaten estas reacciones adversas? Bueno, ese es otro tema. Esta variabilidad en las personas hace que la manifestación pueda ser o muy rápida o en el transcurso del tiempo, por ejemplo, en un tratamiento de una enfermedad crónica. Así que tenemos posibilidad de ambas dos. Ahora, cuando hablamos de reacciones adversas de tipo alérgico, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una hipersensibilidad, o sea, de una reacción exagerada de un determinado organismo que es sensible a ese fármaco, que generalmente tiene que haber estado expuesto en algún momento a ese fármaco. Por supuesto hay muchas personas que, como no consumieron nunca un fármaco, no saben que son alérgicos a él, pero es una respuesta inmunológica de ese individuo. Por lo tanto son las menos, ¿sí? Digamos que en una población es una cantidad insignificante las personas que, por ejemplo, pueden tener un ataque anafiláctico por el consumo de aspirinas. Sabemos que esas reacciones son terribles, ¿no? Que pueden llegar a provocar, por ejemplo, edema de glotis, que es cuando se cierra la garganta, se inflama de tal forma que la persona no puede respirar.
es una manifestación exagerada, muy rápida, intensa, y es muy grave, ¿sí? Que peligra la vida de la persona. Pero en realidad son digamos que son las manifestaciones más chiquitas, en menor cantidad de la población puede llegar a tener este tipo de reacciones. Y por último tenemos las famosas reacciones adversas idiosincráticas, que son características de una persona. O sea, no hay ninguna razón, ninguna de las dos anteriores. No hay hipersensibilidad a ese químico, por lo tanto no lo podemos considerar una reacción alérgica. No está dentro de lo que ya estudiamos como efectos indeseables de esta droga. No hay ningún parámetro al cual asociarlo. Digamos que podrían ser una rareza, que generalmente cuando se desatan y los encontramos en algún paciente son los futuros pacientes de estudio, a ver por qué. Generalmente son características individuales de esa persona, son muy raras. Los porcentajes que tenemos son 1 en 1.000.000, o sea, es muy, muy lejano el número. En general, las reacciones adversas moderadas a graves, digamos que van entre una persona cada 1.000 a más cantidad, una cada 10.000, una cada 100.000. O sea, se alejan muchísimo de lo que es un gran porcentaje de la población. Entonces, para que quede claro, una reacción adversa de cualquiera de los 3 tipos que acabamos de describir es algo nocivo, pero está dentro de la dosis terapéutica y generalmente son predecibles. ¿Qué característica tienen estas reacciones adversas? Que como ya las conozco, yo puedo prevenirlas incluso. Son nocivas, son indeseables, pero tengo forma de poner un paliativo quizás en el tratamiento para poder ir solucionando esto que ya sé que puede llegar a ocurrir o en el caso de que ocurra. Ahora, cuando yo digo efecto colateral, es diferente. Acá, ¿qué quiero decir? Estamos diciendo que es parte de la acción de la droga, ¿sí? No se está saliendo de su mecanismo de acción, pero quizás en otro tejido, en otra punta del cuerpo me esté provocando algo típico, ¿sí? De esa sustancia, o sea, de ese mensajero químico que yo estoy reemplazando un fármaco que simula ser, supongamos, un mensajero químico mío. Entonces es la misma acción de la droga. Quizás en otro lugar esté provocando, recuerden que decíamos a veces, como el cuerpo es tan sabio, con una misma hormona ejecuta varias funciones diferentes en distintos lugares del cuerpo. Por lo tanto, el efecto colateral de, por ejemplo, estimular la maduración de óvulos en el ovario termina siendo una retención de líquidos, pero porque es provocada por la misma hormona. Entonces sigue siendo su mecanismo de acción, no me fui de ahí. Entonces, efecto colateral y reacción adversa no es lo mismo. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Esta ya puede no ser nociva, por ejemplo, ¿sí? Puede llegar a molestar en algo, sí, porque por ahí la retención de líquido fue muy grande y molesta, pero no es algo nocivo para el cuerpo dentro de parámetros normales, ¿no? Es un poco complicado de pensar, pero intentemos verlo así. Cuando hablo de efecto secundario estamos hablando de otra cosa. ¿Qué sería? Que es una consecuencia de la acción farmacológica. En la guía pusimos un ejemplo. Si yo tengo retención de líquido en una persona, ¿qué hace el médico? Y bueno, recurre a un diurético, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la acción del diurético? La eliminación de líquidos. Un diurético en particular, ¿no? Van a ver después cuando avancemos en los grupos terapéuticos que hay muchos tipos de diuréticos. Pero en este caso puntual va a dar un diurético para eliminar líquidos. ¿Qué pasa cuando eliminamos muchos líquidos? Bueno, puede que también se estén eliminando sales, no solo de un tipo, sino de varios tipos. Por lo tanto, puedo estar perdiendo grandes concentraciones de calcio, grandes concentraciones por sobre todo de sodio, de potasio. Por lo tanto, podemos terminar con un padecimiento que se llama hipopotasemia, o sea, una disminución brusca del potasio y como consecuencia de eso, calambres. Entonces, la acción farmacológica de la droga no eran los calambres, era la diuresis. Como efecto secundario yo voy a tener un calambre, ¿sí? O hipopotasemia, o hiponatruremia, que es la disminución brusca de las concentraciones de sodio que me están haciendo falta. Pero la acción farmacológica no era disminuir la cantidad de sodio, disminuir la de potasio, ni mucho menos causar el calambre. Estos efectos secundarios yo
la mayoría de las veces los conozco, sí o sí, y en muchos casos puede que inclusive hasta sean beneficiosos, o sea, no son nocivos, no son graves. Por ejemplo, un antihistamínico que produce soñolencia, ¿sí? O sea, que induce sueño, que da fiaca. La contraindicación, ¿cuál es? Bueno, si lo va a tomar una persona que conduce o que tiene que manejar un equipo, una máquina peligrosa, que sepa que le puede pasar esto. Pero incluso me puedo beneficiar a través del uso de este medicamento cuando se lo tengo que recetar a una persona que, por ejemplo, está teniendo inconvenientes para dormir. Puedo incluso usar el alivio de alguna de estas sustancias para disminuir la cantidad de algún ansiolítico que le estoy dando y favorecerme con la acción de un antihistamínico que no es tan complicado. O sea, incluso puede llegar a ser beneficioso. Esto sí es un efecto secundario y no es nocivo. Entonces, efecto secundario se asocia a un efecto que tiene como consecuencia de la acción farmacológica, pero que no es nociva. Si ya tengo algo nocivo, me quedo con la palabra reacción adversa. Esa es la diferencia marcada dentro del prospecto. Cuando en el prospecto no encuentren efectos secundarios, porque no los tiene, porque la mayoría de los efectos o consecuencias terminan siendo una reacción adversa y es nociva hasta cierto punto. Por lo tanto, yo no puedo llamarle efecto secundario. Cuando yo pongo la palabra efecto secundario, estoy dando a entender en la parte farmacológica que sí es un efecto que puede llegar a ser molesto o no, o beneficioso inclusive, pero no es nocivo desde ningún punto de vista. Una vez aclarado el tema de las reacciones adversas, los efectos colaterales y los efectos secundarios, volvemos a retomar en los apuntes un poco las vías de administración. ¿Por qué le vamos a hacer hincapié ahora a las vías de administración con otro tipo de detalles? Porque vamos a examinar los procesos de la farmacocinética, en donde esos mecanismos que llamábamos LADME, la liberación, por ejemplo, de la fórmula farmacéutica y la zona de administración influyen mucho en las velocidades con las que puede ingresar el fármaco al organismo. Recordemos que una vía de administración tiene como prioridad que sea sencilla, que sea fácil, que permita, o sea, de fácil administración, que permita al paciente que pueda llevar una vida normal, o sea, que puede ser un tratamiento ambulatorio tranquilamente, que sea lo menos agresiva, invasiva o dolorosa posible, y por sobre todas las cosas tratar de disminuir los efectos adversos, estos efectos secundarios o colaterales, lo más que podamos, ¿no es cierto? Esta parte en el apunte es bastante sencilla. Ahí examinamos cuál es la importancia de lo que sería el lugar de administración, porque me va a permitir que la droga ingrese más fácilmente, o sea que yo voy a poder tener quizás mayor duración en el efecto, o mayor rapidez, o una disminución de molestias, como decíamos hace un rato. Entonces, entre las tópicas locales y las formas de administración más bien sistémicas, ¿sí? Teníamos dos grandes grupos, por así decirlo. Dentro de lo que teníamos como las sistémicas, teníamos las enterales y las parenterales. La más común de todas, la más fácil, la más económica, y la que menos molestias ocasiona sigue siendo por excelencia la vía oral, pero no es apta para todas las sustancias. Hay sustancias que no resisten pasar por el ácido por ejemplo, del estómago, el ácido clorhídrico. Por lo tanto, generamos formas farmacéuticas que pueden prevenir el ataque del ácido. En el caso de no poder solucionarlo con un recubrimiento para un comprimido, con una cápsula, o bien necesitar más rapidez de entrada de la droga, porque ese es uno de los problemas que tiene el sistema digestivo, tiene su tiempo, no va a ser instantánea. Entonces, dentro de lo que es sistémico encontramos también la sublingual y la rectal. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, optamos por la sublingual en aquellos fármacos que necesitamos un ingreso muy rápido. Todo lo que sea sublingual tiene abajo de la lengua una gran capacidad de absorción porque está muy vascularizado. Tenemos muchísima cantidad de capilares y que pasan directo a venas y arterias muy grandes. Por lo tanto, es una vía extremadamente rápida. Es así que se utiliza para problemas cardíacos o ataques
cardíacos serios. ¿Cuál es el problema que tenemos con esta vía? Que no todas las drogas pueden entrar por este sistema, se pueden disolver en la boca. Entonces miren ahora la importancia de por qué no disolvemos un comprimido, supongamos, en jugo. O por qué si es un comprimido para ser sublingual, nosotros nos lo tragamos. Bueno, si yo lo puse sublingual es porque una, o lo quería muy rápido, o dos, no aceptaba estar en el estómago al mismo tiempo que el ácido, o sea que el ácido por ahí me lo desintegraba. Por lo tanto, si yo me trago un comprimido que era sublingual para que se deshaga y se desintegre y se disuelva y sea absorbido abajo de la lengua, al tragarlo automáticamente lo más probable es que haya matado la formulación y el principio activo. ¿Qué pasa, supongamos? ¿Qué pasa si un comprimido, por ejemplo, de aspirina, nosotros lo disolvemos previamente, antes de consumirlo? Cuando es un comprimido que viene preparado para que se desintegre y se disuelva en el estómago o en la primera parte del intestino. Lo que nosotros hacemos es liberar el ácido ya en el jugo, en el agua, en lo que se nos ocurrió disolverlo. Por lo tanto, en este caso, que es un ácido y es bastante fuerte, puede llegar a dañar la mucosa del esófago, la mucosa de las encías, incluso la del estómago también. O sea, ahora tenemos ya varias razones por las cuales respetar la forma farmacéutica. Si es una inyectable, no es para consumirla, no es bebible, ¿sí? O sea, cada forma farmacéutica tiene ahora una razón muy específica por la cual nosotros la tenemos que conservar y tenemos que administrarla de la forma correcta. En cuanto a las velocidades, siempre decimos, sí, la más rápida podría ser la sublingual. ¿Qué pasa si tenemos una persona inconsciente, una persona que no puede tragar, o con algún problema en el aparato digestivo, o una droga que me trae problemas al estómago? No solo que puede desintegrarle el ácido, sino al revés, puede ser corrosiva o puede traerle algún inconveniente a las células de ese sistema, tanto del estómago como del intestino. Podemos optar por otros sistemas, sí, tenemos las intravenosas, tenemos las intramusculares. Las intravenosas son las más rápidas de todas. ¿Por qué? Porque yo ingreso, ojo que es una forma, es la más agresiva, la más dolorosa, pero yo estoy ingresando la concentración que quiero en forma exacta y instantánea. ¿A dónde? Al torrente sanguíneo, que es casi en la mayoría de las fórmulas, a menos que hablemos de una acción local, el resto, la idea nuestra es que esa concentración del fármaco pueda llegar a la sangre. Y desde la sangre va a tener lugar para ser transportada y llevada al lugar donde tiene que hacer su efecto. ¿Cuál es el problema de las intramusculares? También son agresivas, también suelen ser dolorosas, pero ya no son tan rápidas como las intravenosas, porque la intramuscular, ni hablemos de la intradérmica o de la subcutánea, la idea es que sea más lerda la absorción. O sea que aprovechamos para algunos corticoides, para algunos antibióticos, para hormonas, con la intención de ¿qué? De que sea liberado gradualmente. Cuando nosotros estamos en el músculo o en la parte dérmica o subcutánea, la intención de llegar hasta ahí es que tenemos depósitos de células grasas, ¿sí? De adipocitos, que sirven para almacenar en especial otras sustancias que también son afines y que les gusta estar con los lípidos. Entonces quedan ahí almacenadas y van siendo liberadas de a poquito. Ahora, acá tenemos que tener cuidado porque, como ustedes van viendo, imagínense, ya hay muchos parámetros que ir controlando en un medicamento. Nosotros no seríamos capaces, por la formación que tenemos, incluso los farmacéuticos, de indicarle a una persona que se coloque una intravenosa o una intramuscular. Es un riesgo muy grande. Por eso nosotros en la farmacia no colocamos inyecciones, a menos que tengamos un vacunatorio habilitado por el Ministerio de Salud con todas las condiciones que se necesitan, porque es un procedimiento invasivo. Se pueden generar infecciones, lastimaduras. Tiene que ser una persona que sepa hacerlo de la manera correcta, en la posición de la aguja y el lugar correcto. Y aparte nosotros no estamos en condiciones de decir, bueno, no, colocate esta inyección que va a andar bien. O sea, ya ven que acá hay muchos parámetros que se nos empiezan a ir de
de lo que nosotros podemos controlar o realmente entender de la patología de un paciente. Por eso se supone que deben ir al médico, pues son ellos los encargados de poder diagnosticar, ¿sí? De evaluar toda la situación y hacer un buen diagnóstico. En cuanto a la vía de administración tópica, tenemos varias. Recuerden que la piel es el órgano más grande que tenemos, así que en cuanto a la parte dermatológica, en un ratito vamos a ver una introducción para que les quede más o menos en claro todas las cosas que incluye esas 3-4 capitas que son los componentes, los estratos que componen nuestra piel. Recubre todo nuestro cuerpo y es el órgano más grande que tenemos. Y hay muchos procesos que ocurren ahí, a nivel local. Es una zona muy vascularizada, tiene muchos nervios. Ya vamos a ver una animación cortita para que vean todo ese universo que compone la piel, que sería una de las, vías de administración tópicas más común. De otras, o sea, tenemos otras también, todo lo que es mucosa, o sea, todo lo que es, por ejemplo, por la nariz, la conjuntiva de los ojos, y aquellas que son local, como por ejemplo oídos, puntualmente cuando yo necesito algo ahí, en ese lugar, que por ahí no me conviene tomar un fármaco con vía oral, va a ser muy largo el proceso, voy a tener que esperar un montón de tiempo cuando yo quiero que el efecto se produzca en esa zona. Acá vamos a revisar un poquito la importancia de elegir la fórmula correcta. ¿Por qué hago un poquito de hincapié en la parte dermatológica y en lo que es tópico, ¿sí? En lo que es de uso local? Hay muchas formulaciones que tienen lo que se llama de la venta libre, ¿sí? Hay muchas patologías sencillas que, como no son riesgosas, no tienen riesgo de muerte, es como que se las toma con más liviandad. Y no es tan fácil elegir una fórmula corta para el lugar correcto. Por eso vamos a ver un pedacito de la animación para entender qué pasa cuando yo recalcaba al principio que nuestras organizaciones, como la ANMAT, por ejemplo, sí a mí me garantizan la calidad del principio activo, la cantidad exacta que trae, pero alguien me dice, yo lo consumí, yo lo tomé, y no me hizo efecto. Bueno, veamos que en todos estos procesos de liberación, absorción, distribución, el primero de todos es la liberación, que tiene una importancia grandísima, porque si la fórmula a mí me retiene el principio activo y no se libera, nunca va a haber absorción. Puede que ese medicamento, puede que esa crema, esa loción, esa fórmula tenga 200 miligramos de un determinado principio activo y nunca lo deje salir de la fórmula. Las sustancias químicas trabajan por afinidad. Están con quien más les gusta estar. Entonces, si la fórmula no está hecha de manera correcta, como debe ser, no va a cumplir su función. Imagínense que yo elijo una crema, supongamos un protector solar. La idea del protector solar es que quede por fuera de la piel, que haga su efecto, su pantalla, ¿sí? Del lado de afuera. Necesito de alguna manera que pase algún componente de esa fórmula hacia el interior de las capas de piel o a la parte sistémica. Cuando decimos sistémico, entendemos que se va a meter en los capilares, venas, arterias y va a terminar llegando a la circulación sanguínea, a todo el sistema. Y no, si yo quería una pantalla solar, esto no me sirve. Esta idea estaría descartada. Entonces acá es donde vuelvo quizá a afirmar que no estoy para nada en contra de lo que es homeopático, que el homeopático es otro paso más dentro de los medicamentos, con menores concentraciones, con un tratamiento más gradual, más largo en el tiempo, o sea que muchas patologías se pueden ir controlando en forma menos invasiva, en forma menos choqueante para el cuerpo, sin crear un desequilibrio. Otras no, porque si es algo de mucha urgencia, no tengo tiempo, no tengo 6 meses o un año para hacer un tratamiento, pero es importantísimo que la persona que la esté fabricando, que el médico que la indique, sepa con lujo de detalle lo que tiene que hacer, cómo la tiene que formular. Empecemos por el principio, más allá de que respetemos concentraciones y tengamos que saber qué concentración estamos manejando para esta patología, junto con todo lo demás, que es lo que no tenemos acá en Argentina con el tema de los homeopáticos. No tenemos un registro de
concentraciones con respecto a la eficacia, o sea, esa acción farmacológica, los efectos adversos, las reacciones, los efectos secundarios, esas reacciones nocivas. En otros países, en el extranjero, sí, ya está estipulado todo esto y hay ensayos y estudios clínicos que se han ido almacenando como evidencia. Pero más allá de esto, del tema de las concentraciones, el hecho de no tener una buena forma farmacéutica o elegir la que no corresponde para ese lugar es suficiente para que el tratamiento quede totalmente anulado. Si la droga no se libera porque no está siendo aplicada en el lugar que corresponde, automáticamente de ahí en más no tengo principio activo para poder absorber. O sea que el sistema ya falló en el primer intento. ¿Por qué recalcar el tema de todo lo que es dermatológico? Bueno, porque hay una gran cantidad de cosmética en todo lo que es la venta al público, en la farmacia, que estamos totalmente habilitados para manejar nosotros y donde sí podríamos tranquilamente recomendar, pero recomendemos lo correcto. Recuerden que cuando nosotros cometemos errores de este tipo, tenemos dos grandes perjuicios que pasan con el pobre paciente. Uno, el daño económico, porque llevar algo que no sirve es tirar la plata y no estamos solucionando el problema. Y el otro puede ser que vaya empeorando, o sea, que este problema no solo no se solucione, sino que se complique, que es lo que suele pasar cuando tenemos una dermatitis y le damos una crema que no corresponde, la piel se daña más, termina después con un hongo infectando la zona o con una bacteria que produce una infección y probamos a ver si con esta cremita puede andar bien. Resultado de esto, no sé qué especie de hongo era, no le dimos lo correcto y puede seguir empeorando. O sea, vamos a ir de infección sobre otra más y el estado del paciente no va a mejorar. Insisto, es uno de los problemas más serios que vamos viendo y más comunes. ¿Por qué? Porque no tengo riesgo de muerte, entonces todos esos medicamentos son de venta libre. Tranquilamente los podemos recomendar, pero habría que saber qué recomendar y en qué momento y para quién sirve y para quién no. Cuando hablamos de farmacocinética, empezamos con 3 o 4 términos que aparecen muy a menudo en los prospectos porque nos indican la velocidad y el movimiento de ese fármaco, que son valores que nosotros llamamos cinética, o sea, el movimiento del fármaco con respecto a la velocidad, la cantidad de fármaco que hay en un lugar o en sangre. Si hablamos de biodisponibilidad, hablamos de eso, de la cantidad de fármaco disponible en sangre para llegar al lugar y hacer la acción farmacológica, ese efecto que estamos esperando. Entonces nos vamos a encontrar con 3 tipos de cinéticas, ¿sí? Cuando hablamos de velocidades: cinética de orden 0, de primer orden o de orden 1 y lo que llamamos cinética mixta. Cuando decimos orden 0, tenemos que tener en claro que cuando leemos esto, nos está indicando que la velocidad no depende de la concentración de ese fármaco. ¿Por qué? Porque nosotros estamos regulando ese proceso. Por ejemplo, en una intravenosa. O sea, no hay liberación, no hay absorción, ya está la cantidad biodisponible en sangre porque la estoy inyectando yo. Estoy regulando yo los tiempos. O cuando pongo una infusión, o sea, un suero, ¿sí? Mediante esa vía le inyectamos una determinada cantidad de fármaco y eso lo estoy regulando yo. O sea que no va a depender de un comprimido, por ejemplo, que yo tengo que esperar todo un tiempo para que se desarme, se absorba y qué cantidad voy a tener en sangre. No, acá en este caso soy yo la que está decidiendo qué cantidad exacta. Y lo único que me queda es ver la ósmosis en algunos sistemas, como por ejemplo un anestésico. Un anestésico por vía inhalatoria, yo lo que pongo, ¿sí?, para que inhale el paciente, lo que el paciente recibe es traspaso casi automático a sangre, porque el sistema de difusión se hace por un sistema que se llama ósmosis, que ya vamos a ver bien cuáles son esos 6 mecanismos de transporte de movimiento de entre las membranas de una célula para que el fármaco pueda ingresar o no, o salir, ¿sí? Entonces, son muy pocos los fármacos que tienen una cinética de orden 0 y generalmente están muy bien controlados.
Cuando sentimos cinética de orden 1, que son la mayoría de los medicamentos, tenemos casi todos los procesos LADME y involucrados estos transportes que decimos del fármaco, ¿sí? de un sistema a otro, del estómago o del intestino a sangre, de sangre a otro tipo de tejidos, se hacen por sistemas pasivos, o sea, absorción pasiva, a veces liberación pasiva también, reabsorción en los túbulos de los riñones, ¿sí? En algunos conductos que son los que deciden qué sustancia no van a dejar que se excrete, ¿sí? Que la elimine el cuerpo, sino que la reabsorben. Pero la gran mayoría son pasivos. ¿Qué quiere decir? Dependen de la concentración que hay entre ambos lados de la membrana. Ya lo vamos a repasar con los mecanismos. Y por último el mixto. En el mixto sí tenemos ya la incorporación de transporte facilitado o de un transporte activo. Cuando hablamos de transportes activos tenemos que asociar la idea de que el organismo gasta energía para realizarlos y que por medio tiene que haber un transportador. O sea, esta sustancia química sola no puede hacer la entrada, la salida, necesita alguien que la lleve y que la traiga, necesitamos una balsa que lo transporte, si no, no existe el movimiento entre la membrana de una célula o de una célula hacia el exterior, no se puede mover solo. Para que nos demos una idea qué tan importantes son las velocidades, ¿por qué las medimos tanto? Amén de que ya dijimos que con ello establecíamos la dosis, la frecuencia de la dosis, o sea, la dosificación de ese medicamento. Nosotros los examinamos porque según cuál es la etapa más lenta, esa es la etapa que a mí me dice cómo se va a comportar ese medicamento en el cuerpo. Ejemplo, si un determinado comprimido tiene un principio activo y la fase de liberación de ese principio activo de su fórmula para pasar a estar disuelto y que recién lo pueda absorber, ya sea el estómago o el intestino, si esa fase es lenta, por más que la absorción sea rápida, yo nunca voy a poder absorber más de lo que se liberó. Si a mí se me sueltan de la fórmula 3 moléculas, yo voy a poder absorber 3 moléculas. Entonces, ¿quién me determina a mí la frecuencia con la que yo tengo que tomar esa dosis cada 8, cada 6, cada 12 horas? La etapa de la liberación, la más lerda, es la que a mí me termina determinando cómo tiene que ser ese tratamiento con ese fármaco. ¿Por qué? Bueno, porque solo lo que se libere y esté libre y esté disponible va a ser lo que yo pueda absorber, o el intestino, o el estómago, o la piel, depende de dónde esté colocando yo ese principio activo. De esta manera podríamos empezar a describir el primero de los mecanismos, que es el de la liberación. La liberación generalmente cuando tenemos ya sea un sólido o una fórmula compacta, el primer pasito que se tiene que cumplir es la disgregación, o sea, que es más o menos lo que hace nuestro organismo con los alimentos. Ustedes incorporan un mordisco de algo, pero el cuerpo ¿qué tiende a hacer? Masticar para disminuirle el tamaño, y lo atacan las enzimas para disminuirle el tamaño, o sea, ir rompiendo en pequeñas partículas cada vez más chiquitas. El ácido clorhídrico en el estómago hace lo mismo. Un polímero enorme de almidón lo termina cortando en moléculas individuales de glucosa, si no yo no las puedo absorber. Entonces el primer paso es la disgregación. El segundo sería la disolución, ¿sí? O sea, yo tengo algo en estado sólido, quiero que se disuelva. Disolver significa que lo voy a terminar convirtiendo en iones y va a poder estar nadando en el contenido de una solución. Y por último, la difusión, que es otro mecanismo de estos de transporte entre membrana y membrana. ¿Qué es lo que me va a mí a mejorar? La disgregación, bueno, eso depende de un par de factores muy chiquitos. Incluso cuando se prueban comprimidos y no salen o no resiste después, no se parten, por así decirlo, no se achican en partículas más chicas, hasta se puede optar por hacer una fórmula farmacéutica granulada, en polvo. O sea, tengo formas de hacerlo antes de que entre al organismo, muy simple. Ahora, la disolución, ¿sí? Tiene un montón de factores que me pueden afectar más allá. Recuerden que dijimos que acá empiezan a jugar las individualidades, el sexo, la edad, el tamaño, un montón de cosas que son propias de cada persona. Entonces,
¿Qué cosas hacen que a mí se me aumente esta velocidad de liberación? Por ejemplo, la temperatura. Por ejemplo, la mayor superficie de contacto, o sea, cuanto más chiquita la partícula, más rápido se disuelve. La irregularidad, algo que tenga una forma perfecta, redondita, va a tardar más tiempo en disolverse que algo que tenga una forma despareja. Por lo tanto, cuanto más irregular es un cristal, por ejemplo, más rápido se disuelve. Cuanto más agito yo algo, más rápido se disuelve. Entonces ustedes me dirán, sí, bueno, pero agitarlo se agita con una cuchara en un vaso. No se olviden que en nuestro estómago y nuestro intestino tienen movimiento permanente. Tenemos lo que se llama, por ejemplo, en el intestino el movimiento peristáltico. O sea, es un músculo que se contrae y se relaja constantemente. Por lo tanto, todo ese aumento de movimiento también va a favorecer la liberación de una fórmula, ¿sí? Y va a favorecer que se disuelva más rápido un principio activo. De la misma manera, ojo, cuando, por ejemplo, nos venden con la publicidad que una fórmula ya está disuelta y por eso se absorbe mejor. Ojo, porque si el lugar donde se les ocurrió disolver el principio activo es muy viscoso, ¿sí? Un jarabe tipo gelatina, ese aumento de viscosidad hace que a mí se me disminuya la solubilidad, o sea que va a tardar mucho más tiempo en disolverse en el estómago cuando llegue, que quizás un granulado o un polvo o un líquido, un jarabe bien líquido y no tan viscoso. O sea, todos estos detalles van haciendo que la liberación se retrase o se acelere. Acá puede estar también la diferencia en que un fármaco te haga efecto más rápido que el otro, ¿sí? Porque si aumenté la velocidad de disolución, aumenté esa disponibilidad para que sea después en la próxima etapa, que es la absorción, esa también vaya más rápida. Acuérdense que siempre la que limita es la más lenta, la que ocurre más lenta de todas, la que me va a limitar todo el proceso. Si la liberación es lenta, porque me costó que se disuelva el principio activo, y de ahí más la absorción y el resto de los procesos lo van a acompañar, no pueden ir muy rápido tampoco.